Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Desde la década desde el año 2000, perdón, se encuentra que hay mucho consenso con que el origen de los bilateria de todas formas está encontrado en las filogenias moleculares y de que la aparición de los bilaterales apareció hace unos 526 millones de años, siendo a veces muy prematuras estas hipótesis como la tasa de cambio de las proteínas con los de las bilaterias, pero también se pensó que los artrópodos se podrían comparar con los de estos individuos, así que se hicieron estimaciones de divergencias con respecto de Drosophila, ratón y demás organismos modelo, y en tasa de cambio siendo diferentes y siendo las de los vertebrados bastante más pequeña que la de los artrópodos, se hicieron dataciones estimadas de las divergencias de los distintos grupos, como digo, y esas cifras son bastante concordantes con las fechas de los primeros fósiles encontrados en cada uno de los registros fósiles. Así pues, la genética, la morfología y el registro fósil más o menos parece que se ponen de acuerdo. Estas formaciones, por tanto, acabaron determinando, básicamente, que los primeros metazoos aparecieran hace más o menos 600 millones de años, que los tres principales linajes de bilateria evolucionaron rápidamente a partir del precámbrico superior hasta el propio periodo del Cámbrico, y que esta cifra de los 600 millones de años, que parece ser que concuerda con incluso lo que comentaría ya Darwin en el origen de las especies, que planteó que había muchos organismos que aparecían un poco desde el registro fósil, dando una diversidad de formas importante, pues sería lo que conocemos como las explosiones evolutivas de la explosión cámbrica, por ejemplo, donde aparecería la gran explosión de los bilaterales. Y esta etapa, que además iría acompañada de la fauna de Ediacara, de los ediacarienses, se define por efectos bióticos, donde sí que se ve que destaca más y está mejor definida entre esos millones de años a nivel geológico, como una etapa bastante proliferante en cuanto a especies. Las evidencias del inicio de las faunas de Ediacara se da mediante los depósitos de sedimentos de la glaciación marina y se concluye mediante la aparición de la diversificación de los animales. Durante la explosión cámbrica, las hipótesis de la combinación de la filogenia molecular, la biología del desarrollo, la zoología y la evidencia de la paleontología, incluida la paleozoología, da esas fuentes de información de la edad de la paleontología y la filogenia y verificar las hipótesis mediante intermediarios funcionalmente viables que se han ido encontrando a lo largo del registro fósil, con esos grupos que se denominarán troncales o stem group, ya que son grupos de los organismos que, si imaginamos estudiar el grupo de las aves, por ejemplo, pues las aves actuales y los grupos más cercanos antiguos o ancestros comunes de las aves son todos descendientes de ese ancestro común, que se le conoce de hecho como neodornites. Sin embargo, toda la serie de linajes que se encuentran como grupos externos de aves, incluidos los Archaeopteris, que son los grupos extintos, todos los que se han encontrado y que pertenecen también, insisto, al grupo de las aves, son los organismos que incluyen dentro de los grupos más primitivos. El grupo Corona se define, por tanto, con esas sinapomorfías y la parte más troncal o más esencial con esas simplesiomorfías, es decir, ese conjunto de características que se mantienen desde el antecesor común y se encuentran que no son considerados, por tanto, como un grupo natural.
las aves, pero sí que históricamente los grupos troncales explican que la forma o morfología desde el ancestro común más antiguo y cercano a esas aves da el grupo que nosotros hoy denominamos precisamente como el grupo de las aves, que sería el grupo corona. Estas clasificaciones son un poco liosas, pero bueno, para intentar concretar. Grupo corona son las formas existentes y el ancestro común más cercano junto con todos sus descendientes, y los grupos troncales son aquellos que se encuentran extintos previamente al grupo corona y además tienen morfologías que nos llevan hasta el ancestro común. Esto se mantiene hasta que se llega a otro grupo totalmente distinto con respecto del grupo corona, ¿vale? Los cambios ambientales también siempre hay que tenerlos en cuenta en el registro fósil, por eso hay tantísimo estudio de la paleobiología y del comportamiento de los individuos, que cada vez, insisto, se estudia más. Recordaremos, por tanto, que los ediacarienses tienen una cantidad de evidencias de Bendozoa muy importante, son los primeros macrofósiles que van a aparecer y además van a ser los principales para poder dar toda la diversidad de los metazoos que vamos a ir estudiando poco a poco. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.